Muchos están tranquilos, pero ya fueron dejados. Y lo más inquietante es que siguen cantando, siguen sirviendo, siguen diciendo que todo está bien. No hubo una señal dramática, no hubo un derrumbe visible, no hubo un momento donde una voz del cielo anunciara distancia. Simplemente todo se volvió estable, demasiado estable, sin confrontación profunda, sin peso interior, sin esa incomodidad santa que antes te despertaba en la madrugada. Y tú interpretaste esa estabilidad como crecimiento. Pensaste que estabas madurando, pensaste que la intensidad de antes era inmadurez emocional, pensaste que la ausencia de lágrimas era señal de firmeza, pero no todo el silencio es paz, no toda la calma es aprobación, no toda la estabilidad es vida. A veces, el abandono no se siente como pérdida, se siente como tranquilidad, y esa tranquilidad puede ser la señal más peligrosa de todas. No estoy hablando del incrédulo, no estoy hablando del que vive lejos y lo sabe. Este mensaje no es para todos. Es para el que está activo, para el que sirve, para el que dice que ama a Dios, para el que piensa que su vida espiritual está bajo control. Precisamente ahí está el riesgo. Porque cuando tú crees que estás firme, dejas de examinarte. Cuando asumes que estás bien, reduces la vigilancia. Y cuando reduces la vigilancia, el enfriamiento se vuelve imperceptible. No te apartaste, no hiciste algo escandaloso, simplemente dejaste de temblar, dejaste de sentir peso. Cuando escuchas su palabra, dejaste de confrontarte con honestidad brutal, y eso no ocurrió en un día, ocurrió lentamente. La Escritura habla de un punto donde Dios entrega a la persona a lo que eligió, a no con violencia, no con gritos, sino con silencio. Y el silencio puede confundirse con aprobación, puede interpretarse como respaldo, puede sentirse como paz. Pero hay una paz que es fruto de la obediencia, y hay una calma que es fruto de la indiferencia, y tú necesitas discernir cuál estás viviendo, porque no siempre el abandono se siente como vacío, a veces se siente como orden, como rutina estable, como días que transcurren sin conflicto espiritual. Pero el conflicto santo es necesario. La confrontación interna es señal de vida. El peso de la conciencia es evidencia de sensibilidad. Cuando eso desaparece y no te das cuenta, el riesgo es profundo. Muchos están tranquilos, pero ya fueron dejados a su propia lógica, a su propio ritmo, a su propia interpretación y siguen avanzando, siguen produciendo, siguen construyendo, nadie sospecha nada, todo parece correcto. Pero el hecho de que nada esté explotando, no significa que todo esté sano. El que cae de repente al menos sabe que cayó. El que está tranquilo creyendo que está firme, rara vez se examina. Y el que no se examina, no detecta la frialdad progresiva. No todo el silencio es paz. Hay silencios que son advertencia, hay silencios que son distancia, hay silencios que son el resultado de haber dejado de responder. Cuando tú ignoras pequeñas convicciones durante mucho tiempo, esas convicciones se vuelven menos frecuentes. Cuando desobedeces suavemente y lo justificas, la voz que te incomodaba se vuelve más baja. No porque Dios haya cambiado, sino porque tú te acostumbraste a no responder. Y llega un punto donde la falta de confrontación se interpreta como estabilidad, pero podría ser anestesia. Este mensaje no es para todos, es para quien todavía puede sentir una leve inquietud mientras escucha esto. Porque si no sientes nada, si analizas esto con frialdad académica, si lo conviertes en reflexión interesante, sin permitir que te atraviese, entonces el estado es más profundo de lo que imagina. La peor condición espiritual no es el caos visible, es la tranquilidad falsa. Es creer que estás bien porque no estás mal. Es asumir que todo está en orden porque no hay escándalo. Pero la ausencia de escándalo no es evidencia de fuego. Tú puedes estar sirviendo sin arder. Puedes estar enseñando sin temblar. Puedes estar orando sin depender. Puedes estar estable sin estar vivo. Y eso es más común de lo que crees. No siempre el abandono se siente como pérdida. A veces se siente como comodidad, como una fe que no exige demasiado, como una relación que no confronta demasiado, como una vida espiritual que no interrumpe tu agenda. Y cuando la fe deja de interrumpir tu agenda, algo cambió. La pregunta no es si estás activo, la pregunta es si estás sensible. La pregunta no es si estás ocupado en cosas espirituales. La pregunta es si hay peso cuando Él habla, si todavía sientes convicción real cuando fallas, si todavía hay hambre que no se satisface con rutina, porque cuando el hambre desaparece y no lo notas, el proceso ya está avanzado. Muchos están tranquilos, pero ya fueron dejados a su propia suficiencia. Y la suficiencia espiritual es una de las condiciones más peligrosas que existen. Cuando ya no dependes con urgencia, cuando ya no clamas con intensidad, cuando ya no buscas con desesperación, no porque estés en pecado abierto, sino porque crees que estás bien. Yo pensé que estaba bien,
Esa frase es más común de lo que imaginas, y generalmente se pronuncia cuando ya es tarde. No estoy diciendo que Dios abandona sin advertir, estoy diciendo que hay advertencias que ignoramos, hay pequeñas inquietudes que silenciamos, hay confrontaciones internas que postergamos, y con el tiempo, el silencio aumenta, y tú lo interpretas como paz. Pero no todo el silencio es paz. A veces es el resultado de haber elegido un nivel bajo y haberte conformado con él. Este mensaje no es para todos, es para quien entiende que puede estar viviendo una ilusión de seguridad espiritual. Es para quien reconoce que hace tiempo no se examina con profundidad. Es para quien todavía puede admitir que tal vez la calma que siente no es plenitud. Israel, si mientras escuchas esto algo dentro de ti se resiste, no lo ignores. Si sientes una ligera incomodidad, no la cubras con lógica. Si una parte de ti quiere cambiar de video para no seguir escuchando, detente, porque esa reacción podría ser señal de que este mensaje sí es para ti. No todo el silencio es paz, no toda la tranquilidad es aprobación, no toda la estabilidad es vida. Y si hoy estás tranquilo, pero no estás sensible, estable, pero no estás dependiente, activo, pero no estás ardiente, entonces necesitas detenerte, examinarte, preguntarte con honestidad brutal si la paz que sientes es fruto de obediencia o fruto de haber sido dejado a tu propio nivel. Si este mensaje te confronta, no lo compartas primero. No escribas por emoción. Quédate en silencio unos minutos después de escuchar. Pregúntate con honestidad: ¿mi paz es verdadera o es anestesia? Y si reconoces que algo se redujo, escribe en los comentarios: examíname. No para impresionar a nadie, sino como una declaración delante de Dios. Porque muchos están tranquilos, pero ya fueron dejados, y tú todavía estás a tiempo de discernirlo. Bloque 2. La paz que no viene de Dios. No toda paz viene de Dios. Esa frase puede incomodarte, pero necesitas escucharla sin defensas, porque has aprendido a asociar calma con aprobación, estabilidad con respaldo, silencio con cercanía, y no siempre es así. Hay una paz que es fruto de obediencia profunda, pero hay otra que nace cuando la conciencia deja de luchar. Hay una calma que viene después del arrepentimiento verdadero. Y hay otra que aparece cuando decides no examinar más y tú necesitas discernir cuál estás experimentando, porque muchos están tranquilos. Pero esa tranquilidad no nació del quebrantamiento, nació del acostumbramiento. No fue una caída, fue una disminución progresiva de sensibilidad. Antes algo te inquietaba y respondías. Antes una palabra te confrontaba y te detenías. Antes una advertencia te hacía orar con peso. Ahora escuchas lo mismo y permaneces igual. No reaccionas, no profundizas, no tiemblas. Y esa falta de reacción la llamas madurez, pero tal vez es endurecimiento. Tal vez es anestesia espiritual. Tal vez es que ya no hay resistencia interna porque has aprendido a convivir con un nivel reducido. La escritura dice que hay corazones que se endurecen con el tiempo, no de golpe, no violentamente, sino un pequeño ajuste aquí, una pequeña justificación allá, una pequeña postergación repetida. Y cuando menos lo notas, ya no sientes lo que antes sentías. Ya no reaccionas como antes reaccionabas. Ya no te duele lo que antes te dolía. Y eso no siempre se percibe como tragedia. A veces se percibe como estabilidad emocional, como equilibrio, aun como ya no soy tan extremo. Pero, ¿y si no es equilibrio? ¿Y si es enfriamiento? Este mensaje no es para todos. No es para el que vive en rebeldía abierta. Es para el que vive en aparente orden. Para el que dice: a mi conciencia está tranquila. Pero la pregunta es: ¿tranquila por limpieza? ¿O tranquila porque dejó de luchar? Hay una gran diferencia. La conciencia limpia produce reverencia, produce gratitud profunda, produce sensibilidad. La conciencia anestesiada produce indiferencia elegante, produce neutralidad, produce una paz que no interrumpe. No toda paz viene de Dios. A veces la calma es simplemente la ausencia de confrontación. Y la ausencia de confrontación puede ser resultado de haber ignorado demasiadas pequeñas advertencias. Cuando una persona deja de responder consistentemente, llega un punto donde la advertencia disminuye, no porque Dios no quiera hablar, sino porque tú ya no quieres escuchar. Y cuando ya no quieres escuchar, el silencio se instala, y ese silencio puede sentirse como descanso. Poro no lo oís, es distancia tolerada. Muchos están tranquilos, pero su tranquilidad no nació del arrepentimiento, nació de la adaptación. Se adaptaron a vivir con menos fuego. Se adaptaron a no examinar tanto. Se adaptaron a una fe que no confronta demasiado. Y esa adaptación produce calma.
pero no es la calma que sigue al quebrantamiento, es la calma que sigue a la resignación. Tú puedes estar en ese punto. No estás en pecado visible, no estás en escándalo, no estás negando tu fe, pero tampoco estás temblando. Tampoco estás buscando con intensidad, tampoco estás examinándote con profundidad, y como no hay caos visible, asumes que todo está bien. Pero la ausencia de caos no es evidencia de vida. A veces, es evidencia de entrega silenciosa a un nivel bajo. La paz que viene de Dios produce hambre, produce más búsqueda, produce más dependencia, produce humildad real. La paz falsa produce suficiencia, produce comodidad, produce la sensación de que ya no necesitas profundizar. Y si tu calma te ha llevado a dejar de buscar con urgencia, necesitas cuestionarla. Si tu tranquilidad te ha llevado a reducir el clamor, necesitas examinarla. Si tu estabilidad eliminó tu dependencia, necesitas confrontarla. Este mensaje no es para todos. Es para quien siente que algo dejó de arder, pero no quiere admitirlo. Es para quien dice que está bien, pero ya no recuerda la última vez que lloró en la presencia de Dios. Es para quien se siente en paz. Pero esa paz no produce más hambre, sino menos. No toda paz viene de Dios. A veces es el resultado de haber sido dejado a tu propio ritmo, a tu propia interpretación, a tu propia medida. Y lo más serio es que puedes vivir años así. Años sin conflicto interno. Años sin confrontación profunda. Años donde nada explota. Pero nada. Hay una diferencia entre paz y apatía. La paz verdadera te hace sensible. La apatía te hace neutro. La paz verdadera te lleva a cuidar tu corazón. La apatía te lleva a descuidarlo sin alarma. Y cuando la apatía se instala, la persona ya no siente urgencia, ya no siente peso, ya no siente necesidad intensa. Simplemente, vive, cumplen, funciona. No fue el pecado lo que apagó a muchos. Fue la falsa paz que los convenció de que todo estaba en orden. Fue la tranquilidad que nació no del arrepentimiento, sino del acostumbramiento. Fue la calma que vino después de dejar de resistir. Tú necesitas preguntarte con seriedad: ¿a la paz que siento me acerca más o me acomoda más? ¿Me hace depender más o me hace suficiente? ¿Me produce reverencia o me produce neutralidad? Porque no toda tranquilidad es señal de aprobación. A veces es señal de que dejaste de luchar por profundidad. Muchos están tranquilos, pero esa tranquilidad es peligrosa porque no genera búsqueda, no genera examen, no genera clamor. Y cuando no hay clamor, algo se está apagando, no de golpe, no dramáticamente, sino lentamente. Este mensaje no es para todos, es para quien todavía puede sentir que esta pregunta lo atraviesa. Porque si no sientes nada, la anestesia es Mayo R. Pero si algo en tu interior se inquieta mientras escuchas esto, entonces todavía hay sensibilidad. Todavía hay posibilidad de despertar. No toda paz viene de Dios. Y si la tuya no produce hambre, dependencia y reverencia profunda, entonces necesitas examinarla antes de llamarla aprobación. Porque muchos están tranquilos. Pero esa tranquilidad podría ser la señal de que ya no están siendo confrontados. Y eso, más que una crisis visible, es lo que debería alarmarte. Bloque 3. Cuando Dios deja de contender hay un punto del que casi nadie habla, no porque no esté escrito, sino porque incomoda. Hay un punto donde Dios deja de contender con una persona, no deja de existir, no deja de ser Dios, no pierde poder, simplemente deja de insistir. Y cuando deja de insistir, la persona no necesariamente entra en caos, entra en tranquilidad, entra en normalidad, entra en una vida donde todo parece seguir funcionando, pero algo ya no está siendo confrontado. Y ese es el punto más delicado de todos. No fue una caída visible, fue una acumulación de pequeñas resistencias. Una convicción ignorada aquí, una advertencia postergada allá, una voz interna suavemente apagada. Y cada vez que ignoraste, algo se debilitó. No de manera dramática, de manera progresiva, hasta que la insistencia disminuyó, hasta que la confrontación se hizo menos frecuente, hasta que el peso se volvió ligero. Y tú lo interpretaste como paz. Cuando Dios contiende contigo, hay incomodidad, hay lucha interna. Hay noches donde no puedes dormir porque algo te inquieta. Hay palabras que te atraviesan. Hay momentos donde te sientes expuesto y aunque eso no es cómodo, es señal de que todavía hay trato. Es señal de que todavía hay cercanía. Es señal de que todavía hay intervención. Pero cuando la persona resiste repetidamente, llega a un punto donde el trato disminuye. No porque Dios se rinda, sino porque tú elegiste no responder. Este mensaje no es para todos. Es para quien ha sentido que hace tiempo no experimenta confrontación profunda. Para quien puede pasar semanas sin sentir peso interno. Para quien escucha advertencias fuertes y permanece igual. Para quien ya no lucha internamente como antes luchaba. Porque cuando la lucha interna desaparece, sin haber sido reemplazada por santidad profunda, no is victoria. Es entrega silenciosa a un nivel bajo. La Escritura dice que el Espíritu no contenderá para siempre,
no es amenaza emocional, es realidad espiritual. Hay un límite en la resistencia, hay un punto donde el llamado constante se convierte en silencio. Y el silencio puede sentirse como descanso, pero no siempre lo es. A veces es resultado de haber elegido consistentemente no responder. Muchos están tranquilos, pero esa tranquilidad nació después de haber ignorado demasiadas pequeñas advertencias. Ignoraste la primera inquietud, luego la segunda, después la tercera, y cada vez fue más fácil ignorar la siguiente, hasta que la inquietud dejó de ser fuerte, y tú pensaste que habías superado la etapa emocional, pensaste que habías alcanzado equilibrio, pero tal vez lo que alcanzaste fue insensibilidad. ¿No fue el pecado escandaloso lo que produjo distancia? Fue la resistencia constante a lo pequeño, a lo interno, a lo invisible, y cuando lo invisible se descuida, lo visible puede seguir funcionando durante años, puede seguir sirviendo, puedes seguir enseñando, puedes seguir liderando incluso. Pero si ya no hay contienda interna, si ya no hay confrontación profunda, si ya no hay quebrantamiento real, algo serio ocurrió. Cuando Dios deja de contender, la persona sigue viviendo, sigue trabajando, sigue produciendo, sigue avanzando. Pero el trato disminuye, la intervención disminuye, la corrección disminuye, y esa disminución se siente como paz, como estabilidad, como libertad. Pero no es libertad, es haber sido entregado al nivel que elegiste. Este mensaje no es para todos, es para quien siente que hace tiempo no es confrontado en lo profundo. Es para quien ya no experimenta peso al desviarse ligeramente. Es para quien vive correctamente, pero sin esa presión santa que lo mantiene despierto. No confundas ausencia de conflicto con aprobación. No confundas disminución de advertencia con madurez. No confundas silencio con cercanía. Porque cuando Dios deja de contender, no lo anuncia con trompetas. Simplemente reduce la intensidad del trato. Y tú puedes vivir años sin notar la diferencia si no te examinas. La verdadera paz produce más sensibilidad. La falsa paz produce menos resistencia. Y si tu tranquilidad te ha llevado a no luchar internamente contra nada, necesitas preguntarte qué ocurrió. Porque la vida espiritual auténtica no es neutral, es dinámica, es viva, es sensible. Cuando esa sensibilidad desaparece sin ser reemplazada por profundidad mayor, no es avance, es reducción. Muchos están tranquilos, pero ya no están siendo confrontados como antes. Y eso debería inquietarte más que cualquier crisis visible, porque el que es confrontado todavía está siendo tratado. El que ya no es confrontado podría haber sido dejado a su propio ritmo. No fue el pecado lo que produjo el silencio, fue la resistencia constante a lo pequeño. Y lo pequeño ignorado repetidamente produce endurecimiento. Y el endurecimiento reduce la contienda. Y la reducción de contienda produce tranquilidad. Y la tranquilidad mal interpretada produce ilusión de seguridad. Tú necesitas preguntarte, con honestidad, ¿cuándo fue la última vez que sentiste un trato profundo? ¿Cuándo fue la última vez que algo te quebró internamente? ¿Cuándo fue la última vez que no pudiste ignorar una convicción? Si ha pasado demasiado tiempo, no lo justifiques como estabilidad, examínalo como posible distancia. Este mensaje no es para todos, es para quien todavía puede sentir que esta pregunta le pesa, porque si no pesa, el proceso puede estar más avanzado de lo que imaginas. Pero si pesa, si incomoda, si despierta algo, entonces todavía hay contienda, todavía hay trato, todavía hay posibilidad de respuesta. Cuando Dios deja de contender, la persona no siempre cae. A veces simplemente se estabiliza en un nivel bajo y vive ahí cómodamente. Y esa comodidad es la señal más peligrosa, porque no produce urgencia, no produce clamor, no produce retorno, produce continuidad tranquila. Muchos están tranquilos, pero esa tranquilidad podría ser el resultado de haber dejado de responder. Y si hoy todavía puedes escuchar esto y sentir peso, no ignores esa señal, porque la peor condición no es la lucha interna, la peor condición es la ausencia total de ella. Bloque 4. La conciencia, ANSTS y ADAN, no fue el pecado lo que te llevó a este punto. Fue la repetición constante de ignorar lo pequeño hasta que dejó de doler. La conciencia no se apaga de golpe. No desaparece en una noche, se debilita cuando la ignoras, se vuelve menos sensible cuando la justificas, se acostumbra cuando la silencias, y llega un momento donde ya no te advierte con la misma fuerza, ya no te interrumpen, ya no te incomoda como antes, y tú interpretas esa ausencia de incomodidad como paz, no is paz. Es anestesia en la conciencia viva, duele cuando te desvías, la conciencia despierta pesa cuando hablas de más. Cuando miras lo que no debes, cuando respondes con orgullo, cuando te justificas sin examinarte. La conciencia viva no te deja tranquilo fácilmente. Te confrontan, te empujan, te llama a corregir. Pero cuando decides repetidamente ignorarla,
esa voz pierde volumen. No porque deje de existir, sino porque tú te acostumbraste a no responder. Muchos están tranquilos, pero su tranquilidad no nació del arrepentimiento profundo. Nació del acostumbramiento a convivir con pequeñas desviaciones. Primero fue algo mínimo, luego algo un poco mayor, después algo que antes te habría quebrado, pero ahora solo te hace pensar, no es tan grave. Y esa frase se convirtió en escudo. No es tan grave. Dios entiende, no soy perfecto. Y aunque esas frases pueden ser verdaderas en ciertos contextos, usadas como defensa constante, se convierten en anestesia. No fue el pecado escandaloso lo que apagó a muchos. Fue la tolerancia creciente a lo que antes rechazaban. Fue la reducción del estándar interno. Fue el cambio sutil en la forma de evaluar sus propias decisiones. Y como no hubo consecuencias visibles inmediatas, asumieron que todo estaba bien. Pero la ausencia de consecuencia inmediata no es aprobación. A veces, es paciencia. Y la paciencia mal interpretada produce relajación indebida. Este mensaje no es para todos. Es para quien ha sentido que ya no se examina con la misma profundidad. Para quien ha reducido la intensidad del autoexamen. Para quien vive correctamente en términos generales, pero dejó de confrontar detalles internos. Porque el detalle ignorado repetidamente construye un estado. Y ese estado puede volverse permanente si no se corrige. La conciencia anestesiada no produce alarma, produce neutralidad. Puedes escuchar advertencias fuertes y no sentir nada. Puedes leer palabras penetrantes y analizarlas sin que te atraviesen. Puedes escuchar mensajes de confrontación y pensar en otros pero no en ti. Y eso no es madurez, es distancia. No siempre el abandono se siente como pérdida. A veces se siente como normalidad. Y cuando la conciencia se acostumbra a un nivel bajo, lo normal se redefine. Lo que antes era inaceptable, ahora es tolerable. Lo que antes te hacía detenerte, ahora solo te hace pensar brevemente, y luego sigues. Y esa continuidad sin interrupción es la señal más peligrosa. Muchos están tranquilos, pero su conciencia ya no los confronta como antes. Y cuando la conciencia pierde sensibilidad, el corazón comienza a endurecerse. No de manera visible, no de manera dramática, sino lentamente, y el endurecimiento no se siente como rebeldía. Se siente como estabilidad emocional, como control, como equilibrio. Pero el equilibrio sin sensibilidad no es virtud, es reducción. La escritura habla de corazones que se endurecen por el engaño, no por una gran mentira evidente, sino por pequeñas concesiones repetidas. Y el engaño más fuerte es pensar que estás bien porque no estás mal, pensar que estás firme porque no estás caído, pensar que estás en paz porque no hay conflicto. Pero la verdadera paz no elimina la vigilancia. La verdadera paz aumenta la reverencia. Este mensaje no es para todos, es para quien todavía puede reconocer que algo dejó de doler, para quien admite que ya no siente convicción con la misma intensidad, para quien se da cuenta de que ha llamado madurez a lo que podría ser insensibilidad. No fue el pecado lo que te apagó, fue la decisión repetida de no escuchar profundamente. Fue la elección constante de no detenerte cuando la conciencia susurraba. Fue el hábito de seguir adelante sin corregir completamente. Y ahora la voz es más baja. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque tú te acostumbraste a no responder. Muchos están tranquilos, pero esa tranquilidad podría ser el resultado de una conciencia que ya no reacciona. Y eso es más serio que una caída visible. Porque el que cae sabe que cayó. El que está anestesiado cree que está firme. Tú necesitas preguntarte con honestidad, ¿mi conciencia todavía me confronta? ¿Todavía me duele cuando me desvío? ¿Todavía siento peso cuando escucho advertencias fuertes? ¿O he aprendido a escuchar sin permitir que me atraviesen? Porque si has aprendido a escuchar sin reaccionar, la anestesia ya está instalada. La conciencia anestesiada no grita, no acusa, no perturba. Simplemente permite que sigas. Y tú sigues, trabajas, sirves, produces, hablas correctamente. Pero algo interno dejó de responder con la misma intensidad. Y eso no es un detalle menor, es una señal profunda. No siempre el abandono se siente como pérdida. A veces se siente como tranquilidad emocional. Pero si esa tranquilidad nació de haber silenciado la convicción, entonces no es paz. Es reducción, es adaptación a un nivel bajo. Es haberte acostumbrado a vivir sin el peso santo que antes te mantenía despierto. Este mensaje no es para todos. Es para quien todavía puede sentir una ligera inquietud mientras escucha esto. Porque esa inquietud es señal de que la conciencia no está completamente dormida. Y si no está completamente dormida, todavía hay oportunidad de responder. Pero si ignoras esta inquietud, si vuelves a justificar, si decides que no es para ti, sin examinarte con honestidad brutal, entonces la anestesia seguirá avanzando y llegará a un punto donde ya no sentirás nada. Y ese punto es más peligroso que cualquier crisis visible,
Muchos están tranquilos, pero la tranquilidad no siempre es salud. A veces es síntoma de que la conciencia dejó de reaccionar, y si tu conciencia ya no te despierta, no lo llames paz. Llámalo advertencia, porque todavía estás a tiempo de recuperar sensibilidad, pero solo si decides no seguir ignorando lo pequeño. Bloque 5. Yo pensé que estaba bien en... Esa frase se repite más de lo que imaginas. No la dicen los incrédulos, no la dicen los que vivían lejos y lo sabían. La dicen personas activas, personas que servían, personas que oraban, personas que estaban convencidas de que todo estaba en orden. Yo pensé que estaba bien en... Y lo dicen con sorpresa, con... incredulidad, con un dolor tardío que llega cuando finalmente descubren que la tranquilidad que sentían no era aprobación, era ilusión. No fue el pecado lo que los apagó, fue la falsa seguridad, fue la sensación constante de estabilidad, fue la ausencia de crisis visible, fue la idea de que mientras no hubiera escándalo, todo estaba correcto. Y tú podrías estar repitiendo esa misma frase ahora mismo sin saberlo. Estoy bien, no estoy en nada grave. No me siento mal, pero la pregunta no es si te sientes mal. La pregunta es si estás sensible. Muchos están tranquilos, pero esa tranquilidad los llevó a dejar de examinarse. Dejaron de preguntarse con profundidad cómo estaba su corazón. Dejaron de confrontar motivaciones. Dejaron de revisar intenciones. Poco a poco, la fe se volvió estructura sin fuego, rutina sin peso, actividad sin intimidad. Y como nada explotó, asumieron que todo estaba sano. La ilusión de seguridad espiritual es una de las trampas más sutiles. No produce miedo, no produce alarma, produce confianza, produce la sensación de que ya entendiste cómo funciona todo, que ya sabes cómo manejar tu vida espiritual, que ya no necesitas profundizar tanto. Y esa confianza mal ubicada es peligrosa, porque cuando crees que ya estás firme, reduces la vigilancia. La Escritura advierte con claridad: el que piensa estar firme, mire que no caiga, no es amenaza, es advertencia amorosa. Porque la caída rara vez comienza con rebeldía abierta, comienza con exceso de confianza, con asumir que ya no necesitas examinarte tanto, con creer que tu experiencia pasada te protege automáticamente del enfriamiento presente. Este mensaje no es para todos, es para quien ha estado seguro de su estado sin revisarlo últimamente, es para quien ha confiado más en su historial espiritual que en su condición actual, es para quien dice: yo siempre he sido fiel sin preguntarse si todavía arde como antes. Yo pensé que estaba bien. En esa frase casi siempre llega después de haber ignorado pequeñas señales durante demasiado tiempo. Señales sutiles: disminución de hambre, reducción de oración profunda, menor sensibilidad ante la palabra, menos quebrantamiento, más análisis de más lógica, menos reverencia. Y cada cambio fue tan gradual que no parecía significativo. Pero la suma de cambios pequeños produce un estado grande. Muchos están tranquilos, pero su tranquilidad los llevó a bajar la guardia. Y cuando bajas la guardia espiritualmente, no necesariamente caes al instante. A veces simplemente te acomodas, te estabilizas en un nivel menor, te acostumbras a una versión reducida de intimidad y lo llamas madurez. Lo llamas equilibrio, lo llamas estabilidad emocional. Pero estabilidad sin hambre no es plenitud. No fue el pecado escandaloso lo que llevó a muchos a descubrir que no estaban donde pensaban. Fue la acumulación de pequeños descuidos que parecían inofensivos. Fue la reducción constante del estándar interno. Fue la sustitución de dependencia por rutina. Y cuando finalmente algo los despertó, la frase fue inevitable: yo pensé que estaba bien. Tú necesitas detenerte antes de pronunciar esa frase demasiado tarde. Necesitas preguntarte con honestidad: ¿mi seguridad se basa en lo que fui o en lo que soy ahora? ¿Mi tranquilidad se basa en obediencia actual o en experiencia pasada? ¿Estoy examinando mi corazón hoy o solo confiando en mi trayectoria? Este mensaje no es para todos, es para quien entiende que la falsa seguridad es más peligrosa que el miedo, porque el miedo puede llevarte a buscar. La falsa seguridad te mantiene quieto, te mantiene convencido de que no necesitas ajuste, te mantiene estable en un nivel donde nada parece urgente. Muchos están tranquilos, pero esa tranquilidad los llevó a dejar de clamar, a dejar de depender con intensidad, a dejar de confrontar motivaciones ocultas. Y cuando la dependencia disminuye, la ilusión de autosuficiencia aumenta. Y la autosuficiencia espiritual es el terreno donde la caída silenciosa comienza. No fue el pecado lo que apagó a muchos, fue el convencimiento interno de que estaban bien sin revisarse profundamente. Fue la confianza
en su propia percepción. Fue el creer que si no sentían culpa, no había problema. Pero la ausencia de culpa no siempre significa pureza. A veces significa insensibilidad. Yo pensé que estaba bien, no permitas que esa frase sea tu conclusión futura. No esperes a una sacudida fuerte para examinarte. No esperes a una crisis visible para revisar tu interior. La sabiduría no es reaccionar después del golpe, es examinarte antes de que llegue. Este mensaje no es para todos. Es para quien siente que su seguridad necesita revisión, para quien reconoce que ha estado tranquilo demasiado tiempo sin profundizar, para quien entiende que puede estar confiando en estabilidad externa, mientras internamente algo se redujo. Muchos están tranquilos, pero esa tranquilidad podría estar construida sobre descuido. Y si está construida sobre descuido tarde o temprano, sí que velará. No necesariamente con escándalo, a veces con vacío, a veces con frialdad irreversible, a veces con distancia profunda que ya no se siente como problema. Si mientras escuchas esto algo dentro de ti, reconoce que has asumido que estás bien, sin examinarte, no lo ignores, no lo pospongas hoy mismo, toma un tiempo real de silencio, no para repetir palabras, para permitir que tu corazón sea revisado. Y si tienes la valentía de hacerlo, escribe en los comentarios. No quiero confiar en una ilusión, no como frase pública, sino como decisión personal, porque muchos pensaron que estaban bien, hasta que descubrieron que no lo estaban. Y tú todavía estás a tiempo de examinarte antes de decir esa frase. Bloque 6. Cuando la actividad reemplaza la intimidad, no fue el pecado lo que te dio tranquilidad. Fue la actividad constante. Te mantuviste ocupado en cosas correctas, serviced, participest, ayudest y complest. Y mientras estabas activo, asumiste que estabas bien, porque la actividad espiritual puede dar la sensación de conexión, aunque la intimidad esté disminuyendo. Puedes estar rodeado de movimiento y al mismo tiempo estar distante por dentro. Y esa combinación es peligrosa porque no produce alarma, produce satisfacción superficial. Muchos están tranquilos porque están ocupados, no tienen tiempo para examinar su corazón. No tienen espacio para detenerse en silencio. No se enfrentan al vacío porque la agenda está llena. Y mientras la agenda está llena, la conciencia no es revisada profundamente. Pero la actividad no reemplaza la intimidad. El movimiento no sustituye la presencia. El servicio no garantiza cercanía. Este mensaje no es para el que está inactivo. Es para el que está activo. Pero no se pregunta si todavía depende con intensidad. Porque puedes hacer muchas cosas correctas sin estar profundamente conectado. Puedes hablar de Dios sin estar temblando delante de Él. Puedes enseñar principios sin estar viviendo quebrantamiento real. Y nadie lo nota, porque la actividad cubre la falta de fuego. No fue el pecado lo que te dio esta calma. Fue el hecho de que siempre estás haciendo algo. Y mientras haces no TD teens, y mientras no te detienes, no escuchas lo que está ocurriendo dentro. La intimidad requiere pausa, requiere silencio, requiere momentos donde no estás produciendo nada visible. Y en una cultura que valora productividad constante, detenerte se siente como pérdida de tiempo. Pero espiritualmente, no detenerte puede costarte todo. Muchos están tranquilos porque están sirviendo, porque están involucrados, porque están dentro del entorno correcto. Pero el entorno correcto no reemplaza el corazón correcto. Puedes estar en el lugar adecuado con el estado interno equivocado. Y eso no siempre se detecta externamente. La actividad produce estructura, produce disciplina, produce resultados visibles, pero la intimidad produce sensibilidad, produce dependencia, produce temor reverente. Y si tu vida está llena de estructura, pero vacía de sensibilidad, necesitas detenerte antes de llamar eso estabilidad. No fue el pecado lo que apagó a muchos. Fue la sustitución gradual de intimidad por ocupación. Fue la idea de que mientras estuvieran haciendo cosas buenas, todo estaba bien. Fue la confianza en su servicio como evidencia automática de salud interna. Pero el servicio sin intimidad se vuelve rutina. Y la rutina sin fuego se vuelve hábito frío. Este mensaje no es para todos. Es para quien ha llenado su agenda espiritual, pero ha reducido su tiempo de silencio profundo. Es para quien puede hablar correctamente, pero ya no recuerda la última vez que fue confrontado en secreto. Es para quien siente que está comprometido, pero no necesariamente quebrantado. Muchos están tranquilos porque confunden actividad con aprobación, confunden participación con conexión, confunden movimiento con vida. Pero puedes moverte mucho y estar lejos por dentro. Puedes estar activo y anestesiado al mismo tiempo. No fue el pecado lo que te dio esta tranquilidad, fue el ritmo constante que no te deja escuchar. Fue la agenda llena que no te deja examinar. Fue el compromiso visible que ocultó la disminución invisible. Y mientras sigas en movimiento sin pausa real, será difícil detectar el estado interno. Hay una pregunta que necesitas hacerte con honestidad
brutal si mañana se detuviera toda actividad externa. ¿Seguirías buscando con la misma intensidad? Si nadie te viera servir, ¿seguirías dependiendo con la misma urgencia? Si no tuvieras responsabilidades visibles, ¿seguirías clamando en secreto? Porque la intimidad real no depende de actividad. Este mensaje no es para todos. Es para quien reconoce que su tranquilidad podría estar sostenida por ocupación constante. Es para quien entiende que ha llenado el vacío con movimiento. Es para quien sospecha que la actividad podría estar cubriendo una reducción interna. Muchos están tranquilos, pero su tranquilidad está sostenida por agendas llenas. Y cuando la agenda se vacía, la realidad interna se revela. Y si no hay fuego en lo secreto, la actividad no lo puede reemplazar. No fue el pecado lo que te apagó, fue la sustitución silenciosa de intimidad por productividad espiritual. Fue la idea de que hacer era suficiente. Fue la confianza en el entorno como protección automática. Pero la protección no está en la actividad, está en la dependencia viva. Y si tu vida está llena de actividad pero carece de silencio profundo, necesitas detenerte antes de seguir llamando eso salud espiritual. Porque la actividad puede mantenerte ocupado durante años, mientras la sensibilidad disminuye lentamente. Muchos están tranquilos, pero la tranquilidad que nace de estar ocupado no es la misma que nace de estar cerca. Y tú necesitas discernir si tu paz viene de presencia real o de movimiento constante, porque si es lo segundo, tarde o temprano, el vacío se hará evidente. Y es mejor detectarlo ahora que descubrirlo cuando ya no haya sensibilidad suficiente para reaccionar. Bloque 7. El día que ya no sentiste nada y ya no fue el pecado lo que te puso en riesgo. Fue el día que algo dejó de doler y tú no lo notaste. No fue una caída dramática, no fue una traición abierta. Fue un momento silencioso donde escuchaste algo que antes te habría quebrado y permaneciste igual. Ese día no hubo lágrimas, no hubo peso, no hubo urgencia, solo continuidad. Y la continuidad sin reacción fue la señal, pero no la interpretaste como advertencia, la interpretaste como estabilidad. Muchos están tranquilos porque ya no sienten nada. Y cuando digo nada, no hablo de emoción superficial, hablo de peso interior, hablo de convicción profunda, hablo de ese temblor que te hacía detenerte cuando algo no estaba alineado. Ese temblor se redujo, esa sensibilidad disminuyó, y como no hubo consecuencias inmediatas, asumiste que todo estaba bien. Pero cuando la conciencia deja de estremecerse ante lo que antes la movía, algo serio ocurrió. No siempre el abandono se siente como pérdida. A veces se siente como neutralidad, como calma emocional, como equilibrio, como control. Pero el control sin sensibilidad no es fortaleza, es endurecimiento sutil. Y el endurecimiento no comienza con rebeldía. Comienza con repetición. Repetición de ignorar pequeñas advertencias. Repetición de posponer decisiones internas. Repetición de justificar ligeras desviaciones. Hasta que un día lo que antes era inaceptable se vuelve tolerable. Este mensaje no es para todos. Es para quien recuerda que antes reaccionaba diferente. Para quien sabe que hubo un tiempo donde cualquier pequeña desviación producía peso inmediato. Para quien reconoce que ahora puede convivir con ciertas cosas sin que su interior se altere. Eso no siempre es madurez. A veces es reducción de sensibilidad. El día que ya no sentiste nada, no fue celebrado, no fue anunciado, no fue marcado en un calendario. Fue un día común, un día como cualquier otro. Escuchaste una palabra fuerte y la analizaste sin permitir que te atravesara. Leíste algo confrontante y lo aplicaste a otros, pero no a ti. Sentiste una leve inquietud y decidiste seguir adelante. Y ese pequeño momento fue parte del proceso. Muchos están tranquilos porque la ausencia de reacción se volvió normal. Y cuando algo se vuelve normal, deja de parecer problema. Pero la vida espiritual auténtica no es plana, no es neutra, no es indiferente, es sensible, es viva, es reactiva a la voz de Dios aun cuando esa reactividad desaparece y no es reemplazada por profundidad mayor. El estado no es estabilidad. Es anestesia. No fue el pecado lo que te llevó a este punto. Fue la acumulación de momentos donde elegiste no detenerte, donde elegiste no profundizar, donde elegiste no responder con intensidad. Y cada elección redujo un poco más el nivel de sensibilidad, hasta que un día algo dejó de doler completamente. Este mensaje no es para todos. Es para quien todavía puede recordar la última vez que sintió peso real. Es para quien sospecha que ha pasado demasiado tiempo sin confrontación profunda. Es para quien entiende que la ausencia de dolor espiritual no siempre significa pureza. A veces significa insensibilidad. Muchos están tranquilos, pero esa tranquilidad está construida sobre la ausencia de reacción. Y la ausencia de reacción ante advertencias es peligrosa. Porque cuando ya no sientes convicción, es fácil seguir. Es fácil justificar, es fácil adaptarte, y la adaptación constante a niveles bajos
produce endurecimiento. No siempre el abandono se siente como vacío. A veces se siente como estabilidad emocional, como dominio propio, como equilibrio. Pero si ese equilibrio nació de haber silenciado la convicción, entonces no es fruto del espíritu, es fruto de la costumbre. El día que ya no sentiste nada fue un día decisivo, aunque no lo supiste. Fue el día donde el estándar interno bajó un poco más. Fue el día donde el peso disminuyó un poco más. Fue el día donde la reacción se hizo más leve. Y lo más peligroso es que seguiste viviendo con normalidad. Este mensaje no es para todos. Es para quien siente que algo en estas palabras le pesa. Porque si no te pesa, si lo escuchas como reflexión interesante, sin que te atraviese, entonces la insensibilidad puede estar más avanzada. Pero si te incomoda, si despierta algo, si te hace recordar momentos donde eras más sensible, entonces todavía hay vida. Muchos están tranquilos, pero la tranquilidad que nace de no sentir nada no es señal de salud, es señal de que algo se redujo. Y si no decides examinarlo ahora, la reducción continuará, no necesariamente hacia escándalo inmediato, a veces hacia una vida espiritualmente plana durante años. No fue el pecado lo que apagó a muchos, fue el día que dejaron de sentir y no reaccionaron. Fue el día que la convicción se volvió leve y decidieron ignorarla. Fue el día que la palabra ya no atravesó como antes. Y ese día se repitió muchas veces hasta convertirse en estado permanente. Tú necesitas preguntarte con honestidad: ¿cuándo fue la última vez que algo me quebró? ¿Cuándo fue la última vez que no pude ignorar una advertencia? ¿Cuándo fue la última vez que mi interior reaccionó con fuerza? Si ha pasado demasiado tiempo, no lo justifiques, examínalo, porque la ausencia prolongada de reacción es más peligrosa que una caída visible. Muchos están tranquilos, pero esa tranquilidad podría ser el resultado de haber dejado de sentir. Y dejar de sentir no es avance, es pérdida gradual de sensibilidad. Y si hoy todavía puedes reconocer que algo se ha reducido, no lo ignores, porque el día que ya no sientas absolutamente nada, será mucho más difícil volver a despertar. Bloque 8. Cuando la gracia se convierte en excusa, no fue el pecado lo que te dio tranquilidad. Fue la manera en que comenzaste a interpretar la gracia. La gracia es real, es profunda, y es el fundamento de tu salvación. Pero cuando la gracia deja de producir reverencia y comienza a producir relajación indebida, algo se distorsionó. Porque la gracia verdadera te acerca con humildad, no te acomoda con indiferencia. Y tú podrías estar viviendo una versión suavizada de la gracia que ya no te confronta. Muchos están tranquilos porque repiten: Dios es misericordioso, y es verdad. Pero esa verdad, cuando se usa para evitar examen profundo, se convierte en escudo. Dios entiende, Dios sabe que soy humano, Dios conoce mi corazón, sí, lo conoce. Y precisamente por eso deberías examinarlo más, no menos. La gracia no fue dada para disminuir la sensibilidad, fue dada para restaurarla. Pero cuando la conviertes en justificación constante, deja de producir temor reverente y comienza a producir comodidad espiritual. No fue el pecado escandaloso lo que apagó a muchos, fue la repetición constante de pequeñas concesiones cubiertas bajo el lenguaje de la gracia. Fue la confianza en que siempre habrá otra oportunidad, otro momento, otro llamado, y esa confianza mal entendida genera relajación. Genera la sensación de que no es urgente profundizar ahora, que siempre puedes ajustar después. Pero el corazón no se mantiene sensible automáticamente. Y cada vez que postergas respuesta, bajo la idea de todavía hay gracia, algo interno se debilita. Este mensaje no es para todos, es para quien ha usado la verdad correcta con intención equivocada, es para quien se refugia en la misericordia sin revisar su estado actual, es para quien confunde paciencia divina con aprobación constante, porque la paciencia no es permiso para permanecer igual, es oportunidad para cambiar. Muchos están tranquilos porque creen que mientras no haya juicio inmediato, todo está en orden, pero la Escritura advierte que la paciencia de Dios no debe interpretarse como lentitud, sino como oportunidad de arrepentimiento. Y cuando la oportunidad se convierte en excusa, la conciencia se relaja. Y cuando la conciencia se relaja demasiado, el corazón se endurece sin notarlo. No fue el pecado lo que produjo distancia en muchos casos, fue la acumulación de decisiones pequeñas justificadas bajo un entendimiento incompleto de la gracia. Fue decir, no es tan grave demasiadas veces. Fue minimizar lo que antes producía peso. Fue confiar más en la misericordia que en la obediencia. Y cuando la obediencia deja de ser prioridad, la relación se vuelve superficial, aunque el lenguaje siga siendo correcto. La gracia verdadera produce gratitud profunda, produce deseo de agradar, produce reverencia intensa, no produce indiferencia elegante. Si tu comprensión de la gracia te llevó a examinarte menos, algo está mal. Si tu entendimiento de la misericordia redujo tu temor reverente, algo se distorsionó. Este mensaje
no es para todos. Es para quien ha llamado madurez a la relajación espiritual. Es para quien ha reducido el nivel interno, porque Dios es bueno. Sí, y es bueno. Pero su bondad no es licencia para bajar el estándar. Su bondad es razón para elevarlo. Muchos están tranquilos, pero su tranquilidad descansa sobre una versión cómoda de la gracia, en una gracia sin peso. Una gracia sin llamado profundo. Una gracia que no exige respuesta inmediata, y esa versión es peligrosa porque mantiene la conciencia calmada mientras la intensidad disminuye. No siempre el abandono se siente como pérdida, a veces se siente como libertad malentendida, como alivio de presión, como descanso de exigencia interna, pero cuando la exigencia santa desaparece completamente, algo dejó de arder. La gracia no elimina la reverencia. No fue el pecado lo que te puso en este punto. Fue la manera en que comenzaste a usar la verdad como protección contra confrontación. Fue la forma en que la paciencia divina se convirtió en justificación humana. Y mientras sigas usando la gracia para no examinarte, seguirás viviendo con una tranquilidad que no produce profundidad. Este mensaje no es para todos. Es para quien todavía puede admitir que ha postergado ajustes bajo la idea de que Dios entiende. Es para quien sabe que hay áreas donde la respuesta se ha demorado demasiado. Es para quien reconoce que la gracia se volvió cómoda en lugar de transformadora. Muchos están tranquilos, pero esa tranquilidad no nació del arrepentimiento renovado. Nació de la confianza en que siempre habrá tiempo. Y el problema no es que no haya gracia. El problema es asumir que siempre habrá sensibilidad suficiente para responder. Porque si la sensibilidad disminuye demasiado, la respuesta se vuelve más difícil. La gracia no es excusa para tibieza, no es cobertura para reducción, no es permiso para relajación espiritual. Es poder para cambiar, es fuerza para responder, es oportunidad para volver con intensidad. Y si tu tranquilidad no está acompañada de mayor hambre y dependencia, entonces necesitas revisar la raíz de esa calma. Muchos están tranquilos, pero la tranquilidad basada en gracia malentendida no es seguridad real, es ilusión suave, es anestesia espiritual envuelta en lenguaje correcto, y tú necesitas discernir si tu paz nace de reverencia profunda o de interpretación cómoda, porque no todo lo que suena bíblico produce vida, y no todo lo que se siente tranquilo es señal de aprobación. Si hoy todavía puedes sentir que esta verdad te incomoda, no la ignores, porque la gracia verdadera todavía está disponible, pero no para que sigas igual, sino para que despiertes antes de que la tranquilidad se convierta en estado permanente. Bloque 9. Cuando ya no tienes miedo de perderlo. Aún hubo un tiempo donde la sola idea de perder la cercanía de Dios te estremecía. No hablo de perder la salvación como concepto teológico. Hablo de perder la sensibilidad a la intimidad. El fuego. Hubo un tiempo donde solo imaginarte lejos producía temor santo. Ese temor no era ansiedad, era reverencia. Era conciencia viva, era cuidado constante. Pero ahora ya no piensas en eso con la misma intensidad. Y eso debería inquietarte más de lo que te inquieta. No fue el pecado lo que cambió tu estado. Fue la disminución del temor reverente. Fue la reducción progresiva de esa vigilancia interna que te hacía cuidar detalles pequeños. Cuando el temor santo disminuye, la persona no necesariamente cae de inmediato. Simplemente se relaja, baja el nivel, reduce la intensidad. Y lo hace con calma, con lógica, con argumentos razonables. Pero el resultado es el mismo, menos fuego. Muchos están tranquilos porque ya no temen perder sensibilidad, ya no temen alejarse gradualmente, ya no temen vivir con menos intensidad. La idea de tibieza ya no produce alarma, la palabra frialdad ya no atraviesa como antes. Y cuando ya no hay temor de perder lo más valioso, algo profundo se ha movido. El temor reverente no es terror irracional, es conciencia constante de la importancia de lo que tienes. Cuando valoras algo profundamente, lo cuidas, lo proteges, lo vigilas. Pero cuando asumes que no lo perderás, cuando das por hecho que siempre estará ahí sin importar tu nivel de respuesta, comienzas a relajarte. Y esa relajación prolongada es peligrosa. Este mensaje no es para todos. Es para quien reconoce que hace tiempo no siente ese cuidado intenso por su estado espiritual. Es para quien vive con la idea implícita de que todo seguirá igual, sin importar pequeños descuidos. Es para quien ha perdido el temor de reducir el estándar interno. Muchos están tranquilos, pero ya no sienten urgencia de mantenerse encendidos. Ya no sienten presión santa de examinarse constantemente. Ya no sienten peso al pensar que podrían estar disminuyendo. Y cuando el temor reverente desaparece, la conciencia se vuelve ligera. Y la conciencia ligera produce decisiones ligeras. No fue el pecado lo que llevó a muchos a este punto. Fue la pérdida gradual de ese respeto profundo que los hacía cuidadosos. Fue la confianza en que siempre habría oportunidad. Fue la idea de que la cercanía es automática. Pero la cercanía no es automática. Se cultiva anse, responde anse,
protege. La Escritura dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, no con paranoia, con reverencia, con conciencia de lo que está en juego. Y cuando el temor desaparece completamente, la persona puede seguir funcionando espiritualmente, pero ya no está vigilando su corazón con la misma seriedad. Muchos están tranquilos porque han reemplazado temor reverente por familiaridad cómoda. Ya no se asombran, ya no se estremecen, ya no sienten peso al pensar en la posibilidad de haberse enfriado. Y la familiaridad sin reverencia es terreno fértil para la tibieza. No siempre el abandono se siente como pérdida, a veces se siente como exceso de confianza, como seguridad sin examen, como tranquilidad sin vigilancia. Y cuando ya no temes perder sensibilidad, comienzas a perderla sin notarlo. Este mensaje no es para todos, es para quien entiende que el temor santo es protección, no carga. Es para quien sospecha que ha perdido esa vigilancia interna que antes lo mantenía despierto. Es para quien reconoce que ya no siente el mismo cuidado por su nivel de fuego. Muchos están tranquilos, pero ya no tienen miedo de perder lo más valioso. Y eso es señal de que la valoración disminuyó. Porque cuando algo es verdaderamente precioso para ti, no lo das por hecho. Lo cuidas con atención constante. No fue el pecado lo que apagó a muchos. Fue la familiaridad excesiva. Fue el haber vivido tanto tiempo cerca que comenzaron a asumir que siempre estarían igual. Fue el haber sentido tanto que comenzaron a confiar en experiencias pasadas en lugar de mantener respuesta presente. Y cuando el temor reverente se reduce, la obediencia pierde urgencia. La búsqueda pierde intensidad. El examen pierde profundidad. Y la vida espiritual se vuelve estable, pero plana, correcta, pero sin peso, activa, pero sin temblor. Este mensaje no es para todos. Es para quien todavía puede sentir que algo de esto le inquieta. Porque esa inquietud es señal de que aún hay temor reverente, aún hay sensibilidad, aún hay posibilidad de despertar. Pero si ignoras esta inquietud, si decides que no es necesario revisar tu estado, la reducción continuará lentamente. No con explosión, con normalidad, con continuidad, con tranquilidad aparente. Muchos están tranquilos, pero esa tranquilidad puede ser el resultado de haber perdido el temor de perderlo. Y cuando ya no temes disminuir, la disminución se vuelve casi inevitable. Y lo más serio es que puedes vivir años así sin darte cuenta. Tú necesitas preguntarte hoy, ¿todavía valoro la cercanía como antes? ¿Todavía temo perder sensibilidad? ¿Todavía me duele la posibilidad de enfriarme? Porque si esas preguntas ya no producen peso, entonces la alarma debería encenderse ahora. No cuando sea demasiado tarde. Bloque 10. Despierta antes de que sea definitivo. A muchos están tranquilos, pero no todos los tranquilos están seguros. Y si has escuchado hasta aquí, no es por casualidad, no es entretenimiento, no es coincidencia, es confrontación, no para condenarte, para despertarte. Porque el estado más peligroso no es el del que cayó y lo sabe, es el del que está estable y no se examina. Es el del que está en paz, pero no sabe si esa paz viene de obediencia o de anestesia. No fue el pecado lo que llevó a muchos a un punto irreversible. Fue la acumulación de tranquilidad sin examen. Fue la falsa seguridad sostenida durante demasiado tiempo. Fue el acostumbramiento a una fe que no confronta. Y cuando el acostumbramiento se vuelve permanente, el corazón se endurece sin anunciarlo. Todavía hay tiempo, pero no porque siempre habrá oportunidad, sino porque todavía sientes algo. Si alguna parte de este mensaje te incomodó, si alguna frase te atravesó, si en algún momento quisiste detener el video porque sentiste peso, eso es señal de vida. Eso es señal de que no estás completamente anestesiado. Eso es señal de que la contienda no ha terminado. Pero no confundas sentir algo con haber cambiado algo. No confundas incomodidad momentánea con arrepentimiento real. No confundas emoción con decisión. Porque el despertar verdadero no se mide por lo que sientes ahora, sino por lo que decides después. Muchos están tranquilos, pero tú no puedes permitirte seguir tranquilo sin revisar tu estado. No puedes seguir llamando paz a lo que podría ser distancia. No puedes seguir confiando en estabilidad sin examinar sensibilidad. No puedes seguir creyendo que estás bien solo porque no estás mal. Despierta antes de que sea definitivo, antes de que la conciencia se adormezca por completo, antes de que la advertencia deje de pesarte, antes de que la palabra ya no te atraviese. Porque hay un punto donde la repetición de ignorar produce dureza estable. Y cuando la dureza se establece, ya no hay reacción. No fue el pecado lo que dejó a muchos en un estado irreversible. Fue la decisión constante de no responder cuando todavía podían. Fue la elección repetida de seguir igual cuando todavía sentían inquietud. Fue la costumbre de postergar ajustes internos. Y cuando quisieron reaccionar, la sensibilidad ya era menor. Este mensaje no es para todos, es para quien todavía puede responder.
Es para quien todavía siente temor reverente. Es para quien reconoce que algo necesita ajuste. Si no fuera así, habrías dejado de escuchar hace tiempo. No necesitas dramatizar, no necesitas gritar, no necesitas prometer lo que no cumplirás. Necesitas algo más profundo, honestidad brutal delante de Dios. Sin excusas, sin comparación. Sin lenguaje religioso, solo verdad. ¿Estás realmente sensible? ¿Estás realmente dependiente? ¿Estás realmente vigilando tu corazón? Muchos están tranquilos, pero tú no puedes permitirte vivir en una tranquilidad no examinada. No puedes permitir que la frase "yo pensé que estaba bien" sea tu conclusión futura. No puedes esperar a una sacudida externa para revisar lo interno. La sabiduría es despertar antes del impacto. Despierta antes de que la tranquilidad se convierta en estado permanente. Antes de que la falta de temor reverente se normalice completamente. Antes de que la actividad siga reemplazando la intimidad. Antes de que la gracia siga siendo usada como excusa. Antes de que la conciencia deje de reaccionar por completo. No fue el pecado lo que te trajo hasta aquí. Fue la ilusión de seguridad. Pero la ilusión puede romperse ahora, si decides examinarte sin filtros. Porque todavía hay oportunidad de responder con profundidad. Todavía hay oportunidad de recuperar sensibilidad. Todavía hay oportunidad de volver a temblar con reverencia. Pero esta oportunidad no se activa automáticamente. Se activa con decisión, con silencio real, con examen verdadero, con disposición a cambiar lo que necesitas cambiar. Y eso no es público. No es para impresionar a otros. Es entre tú y Dios. A muchos están tranquilos, pero tú no quieres ser uno de ellos si esa tranquilidad es falsa. No quieres vivir años creyendo que estás firme mientras te enfrías lentamente. No quieres sostener actividad sin intimidad. No quieres estabilidad sin fuego. Despierta antes de que sea definitivo. Antes de que la frase "yo pensé que estaba bien" salga de tu boca con dolor tardío. Antes de que la ausencia de reacción se vuelva permanente. Si este mensaje te confrontó, no lo compartas primero. No escribas por impulso. Haz algo más serio. Apaga el ruido. Quédate en silencio. Y con total honestidad, Diane, revísame. No como palabra ligera, sino como decisión real. Y si tienes la valentía de hacerlo, escribe en los comentarios. No quiero una paz falsa, no para que otros lo vean, sino como recordatorio público de tu decisión privada. Porque muchos están tranquilos, pero tú todavía estás a tiempo de despertar antes de que la tranquilidad se vuelva definitiva.